Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 22, wow. Versículo 7 hasta el 23. Vamos a hacer primero una lectura introspectiva y después vamos a hacer la lectura ya general de todos. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y los dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí: ¿quién de ellos será el que había de hacer esto? Padre Celestial, nosotros te damos gracias. Estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, porque anhelamos conocer cada cosa de ti, Señor. Nosotros sabemos que necesitamos que sea tu Espíritu Santo el que nos abra las Escrituras y nos permita ver todo lo que hay en tu palabra. Jesús, cada parte, cada nivel, cada acción. Glorifícate en esta hora, Padre Celestial. Nosotros te pedimos que seas tú obrando, que nuestro corazón, nuestro ser, toda nuestra alma se inflame, Señor, por el amor tuyo, Señor, y que ese amor no se quede ahí, sino que corran como ríos de agua viva los que te necesitan, Padre Celestial. Úsanos como los instrumentos santos tuyos. Úsanos como tu voz, Jesús. Gracias te damos, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, en México ocurrió un fenómeno muy chévere. Y es que la primera parte del seminario, que era por la mañana, no lo di de manera magisterial, o sea, así en un tablero, parado, y la gente sentada recibiendo el seminario, porque el grupo era pequeño y la mayoría eran gente de la iglesia. Y entonces yo pensé, al principio dije, no puedo dar material por la mañana, que voy a necesitar que los pastores lo escuchen por la tarde. Entonces voy a dar otro material para la gente de la mañana. Entonces empezamos a hablar de eclesiología, de la iglesia. Pero lo chévere es que como ellos no me conocían, como yo no los conocía a ellos, se dio muy natural toda la enseñanza. Entonces nos sentamos todos como una mesa redonda y empezamos a hablar acerca de la iglesia. Entonces fue muy orgánica la reunión. Yo creo que el gran anhelo nuestro es que la iglesia sea orgánica. O sea, orgánica quiere decir natural, que cada miembro cumpla con la función que le corresponde, que cortemos un poco todo ese modelo nicolaíta que tenemos impuesto pues por siglos de religiosidad. Yo entiendo que para poder hacer esa transición, si no estudiáramos todo ese trasfondo de la religión
Y fuera de eso, toda la contaminación que hemos recibido ahora en el Evangelio, esto se daría muy fácil, pero como es necesario hacer una transición, en la medida en que la iglesia esté madura, entonces eso requiere un poco más de trabajo. Lo que nosotros estamos haciendo en los grupos de estudio, lo que pretendemos que la gente haga en los grupos de estudio es eso, que sea la iglesia orgánica. No que una persona esté dictando cátedra a un grupo de personas, sino que todos a través de la escritura encontremos la verdad. Claro, que hay una persona que está dirigiendo, eso es obvio, ¿sí? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, pero si nosotros tuviéramos un poco el pensamiento judío, el maestro, más que enseñar, ¿qué es lo que hace? Hace preguntas y guía. Hace preguntas. Y le enseña a la gente a hallar los elementos en la escritura. Fíjese que Jesús siempre va a hacer una pregunta reflexiva. Por ejemplo, ¿quién puede añadir a su estatura un codo? Eso es una pregunta reflexiva. Pero después dice, ¿qué dice la escritura acerca de esto? Y después de eso, entonces se da la discusión y él comienza, digamos, a direccionar para que se llegue al punto que se quiere llegar. Entonces, ojo, eso es diferente al culto en el día del Señor. El culto en el día del Señor, nuestro modelo está tomado del judaísmo, de la sinagoga, fue el modelo que usó el Señor Jesús, fue el modelo que usó la iglesia primitiva, fue el modelo que usó Pablo, por tanto es el mismo modelo que nosotros deberíamos de mantener, que es que hay alguien exponiendo las escrituras, hablando de las escrituras, el resto de la gente está recibiendo no de manera pasiva, sino de manera, digamos, activa las escrituras, y tenemos el tiempo de comunión como iglesia dando el culto a Dios. Eso es completamente diferente, ¿sí? El problema es que la iglesia se volvió muy de ese estilo, pero cada vez se separó más entre el clero y los laicos. Y ya se constituyó en que otra vez se volvió al modelo sacerdocio del Antiguo Testamento, en donde solamente el sacerdote tenía contacto con Dios y el resto de la gente ni siquiera podía entrar, ni siquiera podía pasar del lino blanco. Entonces, bueno, por eso me gustan tanto los grupos de estudio en las casas cuando son bien llevados. Y nosotros deberíamos de pretender hacer los grupos muy naturales, muy frescos, no como dando una clase. Entonces sentémonos y aquí tengo las notas y a ver, entonces, ¿qué pregunta es la que tengo que hacer ahora? Y entonces ya tengo las preguntas. No, sino que sí que fluya. Y que si alguien tiene una intervención, pues con esa intervención comenzamos a trabajar y la involucramos también en el asunto, no tan libreteada la cosa, sino que sea más natural. Para que sea más natural, obviamente nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra, obviamente, ¿sí? Y cuando uno ya tiene conocimiento, pues uno ya puede hablar creo que aquí cualquiera de los que estamos, cualquiera, podría hablarnos horas de una labor en la que él se ha hecho especialista, sin ningún problema. Podría decirnos, miren, la experiencia mía, dice Juan, jugando fútbol, y él podía dar una disertación lógica de cómo se puede jugar fútbol, o Sandra podía hablarnos de cómo criar gallinas, o cada uno podía decir una cosa hablando, cómo vender casas, podía decir Lucerito, por ejemplo, cómo vender, cada uno podría hablar horas de lo que conoce. Esa es la profesión de nuestra fe, nosotros debemos estar en esa capacidad de hablar horas. Bueno, el texto es largo, y para poder enseñar el texto, obviamente lo que hacemos aquí es como un análisis textual. Eso es un análisis del texto. Cuando el texto es muy largo, se puede desviar uno un poquito. Entonces, hemos de primero dividir el texto en partes, como vagones de un tren. Habíamos hablado de eso. ¿Cuál creen ustedes que es el primer vagón? Paola. ¿De dónde a dónde iría la primera sesión de esta lectura? Pues ¿cuántos versículos son? Son un montón. Son 16 versículos. Entonces, ¿cómo harías tú la división, Pao, de esta porción de la escritura? Cuando decimos la división es como que, ¿qué unidades lógicas tiene, no? ¿Qué partes tiene
Por ejemplo, el arreglo floral tiene follaje, tiene base, o sea, la matera o lo que tiene el arreglo, la base, tiene un medio que mantiene la humedad, que ustedes no lo ven los que están en internet. Además tiene un follaje que sirve de fondo, tiene unas flores principales, tiene unas flores complementarias y tiene unas flores como de base final. Entonces está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Tiene este arreglo floral. Y cada parte tiene una función para que se vea estéticamente agradable. ¿Sí? Los japoneses han logrado una técnica que se llama el ikebana. Y entonces con lo mínimo, hacen un arreglo floral impresionante. O sea, entre más mínimo sea, pero entre más cause como la sensación, para ellos es mejor un arreglo floral. Y es un arte, ¿no? Entonces, claro, nosotros entre más flores veamos, más nos gusta, pero ellos se han especializado en que sea una flor y un follaje y un palito y un platico, todo lo tienen, ¿sí? Más o menos como los platos franceses que tienen ahí. Está ahí la proteína, que es lo fuerte, la salsa, la guarnición, el acompañante, y por eso le ponen ahí un aderezo, un chorrillo, pero eso no es cantidad, sino, y el plato, cómo se sirve, el emplatado. Entonces, eso es lo que compone. Aquí es igual. ¿Qué partes tiene esta porción? Del versículo 7 al versículo 13. Al versículo 13. Porque ahí está hablando de cómo iban a preparar la Pascua y en dónde se iba a celebrar la Pascua. Muy bien. 7 a 13. Preparación de la Pascua. ¿Están todos de acuerdo? ¿O hay alguien que tenga una idea diferente? ¿Qué dice Adriana? No te dé pena, Adriana, aquí. Los peces que nadan contra la corriente son los tercos. Bueno, no importa, no, los que sobreviven. Yo dejaría aparte el versículo 7, porque el versículo 7 está hablando primero de lo que es la tradición, la ley, de lo que ellos tenían que hacer y luego de lo que hace Jesús. Ok, uno puede dentro de una sesión, dentro de un grupo, sacar también subpartes, ¿sí? Creo que nosotros podemos sacar esta parte, como dice Adriana, primero una subparte que sería 7, es solamente el versículo 7, donde está haciendo la referencia que el día de la Pascua, el día del sacrificio para la Pascua, el día del sacrificio para la Pascua, día del sacrificio para la Pascua. Ojo, esto no es la Pascua, sino el día del sacrificio para la Pascua, y entonces el día de los panes sin levadura. Muy bien. Pues, digamos, ver otra subdivisión. La comisión de Jesús, que sería el versículo 8 al 9. Comisión de Jesús. Después, podríamos decir que 10 hasta el 12. Comisión y 10 al 12, instrucción. ¿De cómo? ¿De dónde? ¿De quién? Después, podríamos decir 13, ejecución. Ojo, esta división es para nosotros. Jamás es para enseñar de esta manera. Lo que pasa es que nosotros dividimos para poder entender mejor. Eso es lo que hace la mente del hombre, como la taxonomía, dividir siempre. El hombre hace para entender, ¿sí? El hombre dice, ¿cuántos continentes hay en el mundo? ¿Qué importa? Pero el hombre dice 5 continentes, ¿sí? Y le pone nombres y los clasifica, y las flores las clasifica, y las sillas las clasifica, ¿sí? Entonces, si les pone, y las
Nosotros vamos aquí por una taxonomía de las sillas, porque hay como 6 clases de sillas aquí. Parecieran todas iguales. No, no son iguales. Entonces, por las patas, por el labrado, por diferentes cosas para clasificar. Esta división nosotros la hacemos para nosotros, para poder entender mejor. Entre más profundicemos, más vamos a encontrar. ¿Sí? Pero muy bien, esa división que hace Paola, la primera parte del 7 al 13, una división general, preparación de la cena, perfecto. Siguiente división, Pau. Sería el 14 al 16, que ya están ahí sentados y están listos para recibir la cena. ¿Y cómo llamarías a esa sesión? Ya listos, preparados para recibir. Listo. ¿Cómo le llamaríamos? Listos para tomar la cena. Bueno, listos para tomar la cena. Okay. Listos para tomar la cena. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo o alguien tiene alguna discrepancia con esto? Dicen, no, a mí me parece que eso no es ahí, no hasta el 16, a mí me parece que, o sí, y en esos 3 versículos ve alguna división o no, es una unidad. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Siguiente división, Pau. ¿Cómo llamamos a esa división? Estoy buscando un nombre como preámbulo de la cena. Bueno, listos para tomar la cena. Muy bien. ¿De qué otro Pau? Del 17 Hasta el 20. al 20, sí. ¿Cómo llamarías a esa porción? Que ya, bueno, ya, sí, se dio la cena, ¿no? Fue La cena. consumada la cena, sí. Listo, la cena. ¿Hay alguna, están de acuerdo o no? ¿O ven alguna, qué dice Beatriz? Ahí está el otro micrófono. Bueno, del 14 al 16 yo le llamaría como cuando uno sirve la mesa y dice, está listo, pasen todos a la mesa, algo así. Entonces, tiempo de cenar. Y del 17 al 20, el propósito de esa cena. La cena. Entonces vamos a O la colocar cena. aquí propósito, ¿sí? Propósito. Propósito. Aquí voy a colocar preámbulo. Preámbulo. Propósito. ¿Sí? ¿Qué significará ámbulo? La palabra preámbulo, pre y ámbulo. Antes del ámbulo, pero ¿qué es ámbulo? Muy bien. No, No, yo no de la sé. promesa que le hace Jesús aquí a los discípulos, que le dice que no va a comer más esa cena hasta que sea cumplido el reino de Dios. Muy bien. Entonces, en esta opción del preámbulo, vamos a ver un punto, promesa. Y esa promesa es muy clave. Esa promesa es un elemento muy clave. Eso no está en la cena, fíjese, eso está en el preámbulo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Algo más de esta parte? Lo que pasa es que, claro, en honor a la verdad hicimos aquí, miremos lo que nos está diciendo, ¿cómo es que es su nombre? Elder. ¿Sabes qué significa elder? Anciano. Ember con M. Ember es una deformación de elder, anciano. Bueno, Ember. Yo soy malísimo. Entonces, Ember, en honor a Ember, vamos a mirar qué más vemos además de la 6. ¿Qué otros vemos ahí? ¿Ven algún otro elemento además de la promesa?
Ay, qué lindo, ¿no? Que el anhelo. Y usaste la palabra, Marta, precisa, el anhelo. O sea, esa expresión que usa Jesús. ¿Cuánto he deseado? Mire que no dice he deseado, no. ¿Cuánto he deseado hasta que? Y después viene lo que nos está diciendo Enver, la promesa. ¿Cuánto he deseado? ¿Qué más ven ahí? ¿Hay algo más? Bueno, habla de un tiempo, o sea que hay un time break. Va a haber un paréntesis, va a haber un espacio. Fíjense que ese espacio que está resaltando Lucero, varias veces en diferentes porciones vamos a ver ese espacio. O sea, Jesús diciendo, ¿saben qué? Mire, yo me voy, pero volveré. ¿Saben qué? El novio les será quitado, pero volveré. ¿Saben qué? Hay un tiempo en que ya no estaré con ustedes, pero volveré. ¿Sí? Entonces fíjense que es esa advertencia del time break. Pero siempre la refuerza con lo que decía el Enver, con la promesa. Algo más en esos 3 versículos, miren todo lo que hay en esos 3 versículos. ¿Sí? Ok, además del time break, anuncia que en medio de esto, aquí deberíamos colocarlo, sufrimiento. Claro, si nosotros estuviéramos en la época de Jesús y viéramos toda su gloria, ellos han visto su gloria. Y además toda la seguridad de Jesús, y mejor dicho, ellos están ahí como, ¿sí? Como polvo de estrellas detrás de la cola del cometa. O sea, ellos van ahí, pero en el momento del quiebre, en el momento del asesinato de Jesús, en el momento del sacrificio de Jesús, hay 2 cosas, sacrificio y asesinato. Ay, pero no, él se entregó voluntariamente. No, pero lo asesinaron. Pero él es sacrificio. Yo estaba hablando con una persona que me dijo que había hablado mal el domingo. Entonces me dijo, es que usted dijo que el alcoholismo no se cura. Y entonces la obra del Señor Jesucristo yo he visto, y entonces dije, no, usted tiene que entender una cosa. El alcoholismo es una enfermedad que crea una adicción. Es diferente. Es diferente la enfermedad a la adicción. ¿Qué es lo que sana el Señor Jesús? La adicción. Pero si un alcohólico vuelve a tomar, abre la puerta para volver a ser adicto. No puede volver a tomar. Porque es una deficiencia. Son 3 cosas los que se unen. Hay una deficiencia física, hay una deficiencia emocional y hay una deficiencia espiritual. Y eso es lo que hace una adicción. Eso hace que una persona se junten las 3 cosas y algo en la vida de una persona tome tanto poder, tanta fuerza. El Señor Jesús nos libra, por ejemplo, digamos que a mí me abusaron cuando chiquito. ¿El Señor Jesús puede sanar eso? No lo puede sanar porque Él no puede regresar el tiempo para atrás y que nunca pasó. Es más, la negación es lo peor que una persona puede hacer. Entonces, la ventaja es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús entonces? Curar la herida, sanar la herida. Y es más, Él utilizará eso para que yo lo convierta antes en un instrumento de labranza, en una fortaleza, en un instrumento de... Entonces, pero en el momento, si yo niego, porque es una deficiencia de la psicología, y creo que es de la psicología cristiana, niegue, no pasó, olvide, entiérralo. No sé si vio El Príncipe de las Mareas, una película. Entonces, ellos son violados, toda una familia es violada, y la mamá le dice, nunca pasó, y no permite volver a hablar de eso, ni llorar, ni quejarse, ni nada. Terminan en el futuro siendo alcohólicos, drogadictos, suicidas, malvados,
eran 5 hermanos. Entonces, lo que muestra la película es no, lo mejor es sacar y que el Señor sane. Por eso les decía también, en el alcoholismo lo mejor que pasa a un alcohólico es decir, soy alcohólico. Si no dice eso, no hay nada que hacer todavía. Y la esperanza del grupo de alcohólicos cuando va un alcohólico es que algún día él se pare y diga, yo soy alcohólico. No sé si vi una película hace poco de Bill Smith, es que el mismo método se ha utilizado para diferentes problemas, o sea, la terapia de grupo. Y entonces se le muere el hijo y él echa la culpa a la esposa o a él y tiene el conflicto y él empieza a asistir a un grupo de asistencia y la esposa va al grupo, pero él no había vuelto a hablar con la esposa. Y ellos empiezan a tratarse como si fueran extraños. El quid de la película es que al final uno se entera que son esposo y esposa. Entonces, pero hasta que Will Smith no se para y dice, mi hijo se murió y bla, 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 y saca toda la basura, no hay nada que hacer. Entonces, una cosa importante es entender eso, ¿no? Hay varios elementos en un mismo elemento. En el caso del Señor Jesús, estamos hablando que hay asesinato, claro que sí, y que hay ¿qué? Sacrificio, o sea, entrega. Pero la entrega no quita el asesinato. Estoy hablando de esto porque vamos a ver otro elemento más adelante que tiene esos dos componentes y pueden causar ahí un conflicto si uno no entiende. Muy bien. ¿Algo más que podamos destacar de lo que nos dijo Enver de esta porción donde está la promesa? Sufrimiento, promesa. ¿Cuánto deseo comer esta paz antes que parezca? Porque nos digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Entonces esa es la promesa y listo. ¿Sí? Creo que son los elementos en que se dividiría esta parte. Tercera parte, la cena. ¿Qué elementos ven ahí? Ya que nos pusimos de una vez tan puristas a hacer toda la taxonomía, ¿qué elementos ustedes pueden ver ahí? Fíjense que al hacer esto, ojo, esto no es en el estudio, lo repito. Porque uno comete el error de que entonces va al estudio y dice, ¿cuáles elementos ve? Y entonces, y resulta que los alcohólicos, ay no, eso estamos hablando carreta para ambientar, para comprender, para poder entenderlo, eso solamente es un ejemplo. Pues nosotros hablaremos naturalmente como se dé el estudio, pero nosotros lo conocemos a profundidad, ese es el punto. Entonces, del versículo ¿qué? 17 al 20, qué divisiones vemos ahí? ¿Qué asuntos vemos ahí? ¿O no ven ninguna división? Es una unidad compacta. ¿O ven una división? ¿Qué dice? Sandra. No les dé pena, ¿no? Cuando uno logra que el grupo de estudio sea orgánico y que la iglesia sea orgánica, créanme, la gente deja de tener temor de hablar, de expresar, de compartir. Pero esa es la idea. Ustedes vieran el tiempo tan bueno. Y después por la noche, tomando ese ejemplo, yo ya no di el seminario, sino que hablé con los pastores, ya eran los pastores, pero había más gente, hablé acerca de cómo es la predicación de Jesús. Y eso le quita mucho, creo que cuando nosotros tuvimos la primera vez el seminario, o mucho tiempo el seminario, ya habíamos dado muchas versiones del seminario, yo cometí el error de que yo enseñaba teológicamente. Entonces la gente de Palabra Viva era un bodrido, un ladrillo, eran unos petulantes, eran unos... entonces todo el mundo creía que sabía y eso, ¿sí? Y de pronto yo no sé si es que son un espejo de mi actitud, yo no sé cómo es mi actitud. A veces uno los errores, todo el mundo los conoce, pues no uno, por eso agradezco cuando me dicen mis errores. Entonces, la gente tenía un tufillo de suficiencia. Ahora lo último, he aprendido un poco más y entonces ya doy el seminario un poco más inspirador. No académico, sino inspirador. Y eso le ha quitado ese tufillo de... Sin embargo, la gente vieja de Palabra Viva, usted se acerca y ellos tienen ese olorcito de suficiencia. Eso no puede ser. La palabra no es una cuestión de suficiencia. Muy bien. Que a muchos les tocó la mejor parte. Sandra, ¿ves alguna división? Pues no, el 17 es como el protocolo ya de... El protocolo, ajá. ¿Sí?
Sí, puede ser. Hay un protocolo. Ujú. Nosotros no pensemos Y en la cena que nosotros tenemos en la iglesia, ni tampoco pensemos en la Eucaristía del catolicismo. Fíjense que esto era algo más natural, pero ojo, bueno, ya, no, voy a decir de el ojo porque se me olvida, pero ojo, acuérdese que esto es hecho con una cultura, con un trasfondo completamente hebreo, completamente israelita, completamente judío. Esto tiene un trasfondo muy, muy profundo, ¿sí? ¿Qué dices, Adriana? Jason vio algo importante, nosotros estábamos aquí hablando, pero Jason no quiere hablar porque le da pena el micrófono. No Que muerde, Jason. el 17 está hablando del cáliz, en el Sí, versículo 17. sí, En el versículo 18 reitera la promesa y en sí. el versículo 19 habla del pan. Muy bien. Entonces fíjese que ahí estamos viendo una división. En el 17, la copa. 17, la copa. En el 18, ¿qué es? Promesa, reitera la promesa. Demasiado bonito. La promesa. 19, el pan. el pan. Y 20, de nuevo la copa. No sé cómo describen los otros evangelistas este suceso. Ojo, Juan no tiene la cena. Eso es una particularidad de Juan impresionante. Pero la cena tendrá unas variaciones en el relato de Marcos y en el relato de Mateo. Sería muy interesante hacer la diferencia, pero no la vamos a hacer porque nosotros estamos tratando de quedarnos solamente en el texto. Pero si nosotros fuéramos a hacer una predicación sobre la cena, pues miraríamos las variantes. Pero fíjese lo que está diciendo Jason, que esta es la división. La copa, la promesa, el pan y de nuevo la copa. O sea, hay 2 veces la copa. Particular, ¿no? La sangre. Pero hay una diferencia entre la primera copa y la segunda copa, o no hay diferencia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Ustedes saben cuántas veces hemos leído este texto, pero no habíamos visto eso? ¿Que hay 2 copas? Yo nunca había visto que habían 2 copas. Me estoy desayunando aquí con Jason. La del 20. ¿Qué diferencia, Patricia? Cuéntame. El 20 es el pacto. Con micrófono, porque hay gente que está conectada por internet. ¿Cuántos tenemos conectados por internet? Nuestro community manager, Samuel. 28. ¿Quién es el que está más lejos? ¿Quién está conectado más lejos? ¿Armenia? Bueno. En México, no manches, güey. Qué chido. Estoy enamorado de México, ¿no? México es impresionante. ¿Ustedes saben por qué muchos de los intelectuales colombianos se fueron a vivir a México? Más que Gabriel García Márquez. Pintores, artistas, inclusive músicos también, escritores. ¿Cómo se llama ese que es amiguísimo de Gabriel García Márquez que escribió Y Liona viene con la lluvia? Bueno, muchos. El que escribió Aura las Violetas, Vargas Villa, estuvo viviendo en México, porque México es una cantera de pensamiento. México no hay en Estados Unidos pensadores como los que hay en México. O sea, México es impresionante. Busquen, por ejemplo, pensadores. Hay un hombre que es argentino, es un pensador grandísimo.
Él vive en México y da clases en la UNAM de México, una universidad top. Bueno, saludos a México, amo México. ¿Qué dice? Patricia nos estaba hablando. ¿Qué dices? ¿Qué diferencia hay entre esta copa y esta copa? En el 17 dice que tomó en sus manos la copa de vino y dio gracias a Dios. Ajá. Y en el 20 dice que tomó en sus manos la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Ay, qué mala traducción. Bueno, aquí tenemos, aquí por ejemplo, cuando un asunto es tan relevante, hemos de tratar de buscar el mejor texto. ¿Sí? Porque estoy absolutamente seguro que en los mejores manuscritos en griego no dice este es el pacto entre Dios y los hombres. Acá tengo otra que dice, es mi sangre que es derramada por ustedes y establece un nuevo pacto. Ese sí puede ser la más esto. Entonces, la primera diferencia que vemos, primera es que aquí da gracias, no han cenado, no han comido el pan. En la segunda, no da gracias. No da gracias y después, un momento, y después, Adriana coge el micrófono, y después del pan. En esto hay mucho misticismo. En la cena se vuelve un poco mística. Yo a veces tengo un conflicto, porque lo que les digo, me gustaría que fuera un poco más orgánico el culto, más natural. Pero también en la iglesia cristiana, no así en la católica, el momento de la cena se ha convertido como en un desorden. No tienen la reverencia, no es un momento tan especial. En la iglesia católica, todo lo contrario. Este es el fundamento de la misa. La Eucaristía es el fundamento de la misa. Entonces ya le dan una relevancia que tampoco tiene tan absoluta. Entonces fíjese que nosotros tratando de buscar no la medida, sino lo que es, cómo hacer la cena. Entonces, por ejemplo, alguna gente, entonces ustedes han visto en nuestra iglesia, cuando van a tomar la cena, en primer lugar se ponen de pie. Aunque todo el mundo se queda sentado, ellos se ponen de pie. Y alguna gente coge el pan y no se lo come hasta que todos se lo hayan comido. O cuando tengan el vino, se comen el pan y se beben la copa. ¿Por qué? Porque en Corinto, como había un desorden, porque la cena se ha convertido en un banquete de desorden, entonces Pablo dice, no, esperen hasta que todos coman, porque es que como hoy llegaron algunos tarde, por ejemplo, imagínense que hubiéramos ya repartido el pan, y entonces los primeros llegaban y se comían todo el pan, se lo tragaban literalmente, y a los otros no les dejaban, y otros se bebían todo el vino y se emborrachaban, y cuando llegaban los otros hermanos al acto de la iglesia, estaban borrachos, se formaba un desorden, y entonces Pablo dijo, pues ustedes qué están haciendo. Entonces, ¿quién les dijo que eso era la cena del Señor? Que era un banquete para emborracharse y para comer, y fuera eso para dividir en la iglesia, porque entonces que los que traían miraban mal a los que no traían, ¿sí? Eso no era la institución de la cena del Señor. Pero eso ha hecho que muchas cosas se deformen. Entonces, es un rollo tener como la medida entre decentemente y en orden y no volverse banales o religiosos. ¿Sí? Eso es, entonces a mí, bueno, los guantes lo hacemos como por respeto, porque lo aprendí de una iglesia, pero ya a veces digo, pero no será que estamos colocando mucho color, pero no ve que si no hacemos un gesto, la gente entonces lo toma como algo vano. Por eso no lo hacemos todos los domingos, apartamos un domingo especial, el primero de la semana, del mes, para indicar que es algo solemne, y realmente sí, la iglesia sí lo toma de una manera solemne, bonita, pero toca entenderlo. Entonces, bueno, la primera copa y la segunda copa, estamos viendo qué diferencias hay entre lo que Jesús hace o dice entre la primera copa y la segunda copa. ¿Qué notas, qué destacas de la primera copa, Adriana? En el versículo 17, él
toma el cáliz, da gracias efectivamente como está allí, pero él lo da. La palabra cáliz, si alguien, mire, hoy en día ser erudito es muy fácil, ¿sí? Y me gusta eso porque esto lo que hace es que pluraliza el conocimiento. Ya el conocimiento no es de unos pocos, sino que, porque antes para poder acceder a las bibliotecas, pues nadie podía. Pero hoy en día con esto, entonces uno pregunta, etimología de la palabra cáliz. Cáliz, recipiente, generalmente en forma de copa o de vaso, que el sacerdote católico utiliza para consagrar el vino en la misa. Es una palabra católica. Creo que se llama, en griego debe ser poteiros, que significa una copa, ¿sí? Pero la etimología dice, ¿de dónde viene la palabra? La palabra cáliz viene del latín calix, por eso es religioso, porque es de la traducción en latín de la Biblia, que significa copa. Su ligación a temas religiosos tiene dos vertientes. La primera por ser la copa donde se consagra el vino durante la misa, y la segunda por ser la frase del mismo Jesús dirigiéndose a Dios Padre. Aleja de mí este cáliz, pero realmente es esta copa. Razón por la cual se usa también como sinónimo para amarguras o aflicciones. Cálicis, marmita, al caño o conducto tubular del agua de un acueducto. Los latinos pensaban falsamente que se trataba de un préstamo griego a partir de kulix o kilix, copa con asas, recipiente para beber. Lo que sucede es que probablemente comparte la raíz indoeuropea, un poco de carreta ahí, pero no sirve para nada. Perdón, yo voy a decir copa, lo que pasa es que estamos usando la vulgata latina, por Claro. eso se nos chispoteó, pero perdón. Sí. Perdón. Toma la copa. De ahí viene esta palabra. Cáliz, los cáliz de las flores. La copa que se forma con los pétalos. ¿Sí? Y viene del griego calipto, que significa cubrir, ocultar. Entonces, bueno, no sirve para nada toda esa información. No. Pero bueno, ya supimos. La otra palabra que estábamos buscando, ¿cuál era? Yo dije preámbulo. Etimología de la palabra preámbulo. Si uno no aprende así, no aprende. Porque la idea la tiene fresca y se queda el conocimiento. En cambio, después uno dice, no, después lo averiguo, no lo averiguo. Formaba el prefijo pre, antes, y del verbo ambulare, ir, andar, pasearse. Entonces, preámbulo es antes de salir, ¿sí? Antes de salir. Muy bien. Hemos bajado los niveles de ignorancia. Muy bien. La copa. Estamos en el asunto de la copa. ¿Qué diferencia hay Jesús entre la toma primera la copa, sí, y luego de tomar la copa se la da a los discípulos, ese es el segundo paso, y les da un mandamiento: tómenla y compártanla. y repártanla? Y repártanla. Le da un mandamiento que tiene dos partes. Aquí hay un mandamiento. Uno, tómenla y repártanla. En algunas iglesias, si no es una sola copa, no vale la Santa Cena. Pero tiene unos peligros higiénicos. Porque si una persona tiene tuberculosis, todos quedamos con tuberculosis. No, el Señor, pues sí, el Señor nos protege, nos deforma, sí, pero tiene sus riesgos, ¿no? Y al final el último ya tiene la copa llena ahí de submarinos, porque todos han comido el pan. Entonces sí, la cosa, es mejor una copilla, ¿no? Cada uno con su copita, es más. Y alguien podría no tomar la copa por asco, entonces yo paso la copa y no participo de la cena. Pero bueno, entendemos que toda la forma se contamina porque no entendemos el fondo. Tómenla, repártanla. ¿Qué más, Adriana? Está ahí el versículo 17. Sí. Y luego en el versículo 18 les explica, les da la razón por qué hace eso. Entre ustedes, ¿no? Repártanla entre ustedes. No sé si aquí habría que enfatizar eso. Muy bien. Ahora, la otra copa. La otra copa, tomó la copa después de haber cenado,
y les explicó que esa copa es la nueva alianza en mi sangre. Entonces la segunda copa, él ya no dice tómenla, repártanla, sino lo que está haciendo es la explicación, ¿sí? En la primera copa está el mandamiento, es bonito esto, ¿cierto? En la segunda copa está la explicación. Entonces tenemos que hacer 2 copas. No es necesario. Lo que pasa es que Jesús tan querido que nos hizo la explicación, ¿sí? Y en la explicación, ¿qué podíamos destacar? En la explicación, él dice que esa copa es el nuevo pacto en su sangre. O sea que hay un nuevo pacto. Ellos ya estaban esperando ese nuevo pacto. Y dice que ese nuevo pacto va a ser en su sangre. Ok, entonces hay unas palabras ahí claves, ¿sí? Entonces dice, la copa, el pacto, la sangre. Dice, y la razón. Si uno tiene una mente muy acuciosa, muy diligente, muy pila, muy elucubradora, muy fina, muy hábil, uno no tiene que hacer este estudio. Pero nosotros los brutillos nos toca. O sea, con una lectura no encontramos todos estos elementos. Con una lectura de corrido no encontramos estos elementos. Pero fíjense que además en un estudio de grupo surgen puntos de vista que nosotros jamás habríamos encontrado por nosotros mismos, ¿sí? Si no es por lo que nos destaca Ember, pues no habíamos visto las 2 copas. No, Jason fue el que dijo las 2 copas. Ember lo que nos dijo fue la promesa y la rectificación de la promesa. Entonces eso que se da en grupo se llama sinergia, o sea, que se vuelve más poderoso entre muchos. 2 personas una persona, digamos, puede cargar 1 tonelada. Entonces uno pensaría matemáticamente, 2 personas pueden cargar 2 toneladas. No, 2 personas pueden cargar 3 toneladas, porque hay un fenómeno que se da en la física que se llama sinergia, que entre más potencia, más poder. Entonces es increíble que entre nosotros pasa lo mismo. Por eso no es lo mismo orar solo que orar en grupo. Por eso no es lo mismo estudiar la palabra solo que estudiar en grupo. Por eso no es lo mismo rendir el culto que rendir el culto en grupo. Me encantó que el domingo antepasado nos dejaron botados un buen grupo de gente de la iglesia y se fueron a pasear, pero no se fueron a pasear. Se fueron a pasear, pero en medio del paseo dijeron, no, vamos a rendir. Eso es demasiado bonito. Que la iglesia entienda que no está sujeta a un lugar, sino que donde nosotros vamos somos iglesia. Y hubo la oportunidad de que personas que jamás habían participado del culto, participaron. Hubo personas que jamás habían sido agentes activos en el culto, fueron agentes activos en el culto. Y eso es la iglesia orgánica, eso es lo que nosotros anhelamos, que sea más natural, que nos despojemos un poco de toda la religiosidad que nosotros estamos cargando. Entonces fue un momento demasiado especial. Este hecho de estudiar la palabra, sí, mire, para mí esto es éxtasis, para mí esto es, que es lo que más me gusta a mí comer. Para mí esto es mejor que la cazuela de marisco. Bueno, copa, pacto, sangre y razón. Estamos profundizando por culpa de Ember. Porque Ember aquí nos hizo profundizar, ¿no? En la promesa. Yo iba a hacer primero la división y después profundizar. Porque, por ejemplo, fíjese, aquí no hemos profundizado todavía. Estamos solamente profundizando una parte. Y sí, chévere, porque estamos profundizando la parte más importante. Pero esta misma profundización tenemos que hacerla acá. Porque fíjense, todo esto que está hablando, busquen a un hombre
que lleva un cántaro de agua, síganlo, vayan al aposento alto y que el padre ha preparado, y díganle al dueño de la casa, al padre, ¿dónde está la cena donde debe compartir con mis discípulos? Eso es demasiado bonito, ¿sí? Ojo, tenemos que tener cuidado de no volvernos espiritualoides. Entonces, no, el cántaro es no sé qué, pero sí hay ahí detrás, hay algo que está ahí hablando muy fuerte. Busquen al hombre del cántaro y qué, y sigan. Y fuera de eso, vayan al aposento alto. Y fuera de eso, cuando lleguen allí, pregúntenle al dueño de la casa, ¿dónde está la cena que hemos de compartir, que va a compartir el maestro con los discípulos? Entonces, pero entonces no vamos a profundizar todo esto, porque estamos aquí, ya nos metimos acá. Entonces estamos en la segunda copa. ¿Qué se caracteriza de la copa? ¿Qué es lo que Jesús está destacando de la copa? ¿Hay algo en la copa o no? ¿Qué destaca de la copa? ¿O no? No hay ninguna de estas. Ahí está destacando de la copa, dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ok, entonces vamos que esa copa es ¿el qué? El nuevo pacto, entonces utiliza otra palabra clave, pacto. La copa es, vamos a dar ahí un momento en puntos suspensivos, y dice el nuevo pacto. Si está diciendo nuevo pacto, ¿qué implica eso? Que hay un viejo pacto. Y si habla de un viejo pacto y habla ahora de un nuevo pacto, ¿qué pasa con el viejo pacto? Que ya queda Abolido. Ustedes no se imaginan para el pensamiento judío qué significa esto. O sea, los discípulos se quedaron con la boca abierta, estupefactos. ¿Cómo así que el viejo pacto es qué? Abolido. Podríamos estarnos inventando esto, pero resulta que esto lo dice ¿quién? ¿Quién dice esto? Que el pacto, pero es que Jesús no lo dice específicamente, pero hay una parte en la Biblia donde se dice específicamente esto. Miremos Hebreos. Versículo 8:13. Claro, había que leer todo lo que habla de la sangre, porque lo que destacó Jason, ¿sí fue Jason el que dijo de la sangre? Lo que destacó Jason de la sangre, que no lo hemos tocado todavía, es muy importante en Hebreos, como desde el versículo 8 hasta el 11. Imagínense, 8, 9, 10 y 11, 4 capítulos de Hebreos están hablando de este asunto de la sangre. Pero aquí estamos solamente en el pacto. Miren, lea alguien que lea el versículo. Dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y lee 8, 6 y 7. Demasiado bonito. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mejor, es mejor. ¿Sí? Y tiene mejor que lo otro que estaba diciendo aquí, ver que es una mejor promesa.
Sigue. 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esto es un escándalo para los judíos, para los hebreos, si hablamos mejor. Que el primer pacto tiene defecto, no sé cómo lo dice otras versiones, como dicen las otras versiones en lugar de la palabra defecto. Versículo 7 del capítulo 8. Acá dice, si el primer pacto fuera sin falta. Sin falta, este pacto está como incompleto, tiene falta, tiene defecto. Es que la palabra realmente no sería defecto, yo ni quisiera saber la palabra precisa que está en el hebreo. El pacto es un nuevo pacto. Este pacto dice que es nuevo. Y además dice, ¿qué característica tiene la sangre? Es derramada, ok. La razón es derramada. ¿Derramada por quién? Por nosotros, muy bien. Pero ¿qué característica además tiene esa sangre? Y Hebreos es un comentario a la Santa Cena. Porque dice que si la sangre de los machos cabríos y no sé qué y no sé cuándo, y la sangre, mejor dicho, 4 capítulos hablando de la sangre. Pero miremos otra vez el versículo. Dice, estamos en esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué característica tiene la sangre? ¿Qué característica tiene esa sangre que va a ser derramada? ¿Qué característica tiene esa sangre? ¿Que es O positivo? ¿Qué es qué? Perfecto, pero con micrófono, mi querida Adriana, y sin regañarme que yo soy sensible. ¿Qué característica tiene la sangre? Es de un hombre, no de un animal. Sangre de hombre. ¿Y de qué hombre? De Jesús. El nuevo pacto en mi sangre. Fíjese que la copa no es la sangre. La copa es el pacto en mi sangre. ¿En dónde está el pacto? ¿En la copa? No. Esta es en la sangre. Pero la copa es el pacto en mi sangre. ¿Qué es la copa? El pacto. Pero el pacto está hecho ¿en qué? En mi sangre. Creo que ese es un error de la religión, no solamente católica, sino también de varias religiones, en donde ellos dicen que en el momento en que el sacerdote, el ministro, el pastor bendice la copa, en ese momento la copa adquiere una fuercilla especial. Pero se olvida que el pacto no está establecido en la copa, sino que el pacto está establecido ¿es qué? En la sangre. Por ejemplo, cuando uno se casa, el matrimonio es un pacto. Legalmente es bien bonito estudiar el matrimonio, porque la jurisprudencia dice el matrimonio no es un contrato. Y aún en el matrimonio civil que se hace se especifica, el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. Y hay una diferencia absoluta en eso. Entonces, cuando nosotros entonces cuando uno se casa, se presenta ante un juez, hace los votos, se compromete en algo,
firman un papel, ya están casados. Pregunta, ¿el pacto es el papel? Eso es lo que está ocurriendo acá. Pero ¿dónde se formaliza ese pacto? En el papel. Si no hay papel, ¿qué? No hay pacto. Y aunque ellos no carguen el papel en el bolsillo, entonces el tipo dice, oiga, usted va a ser mi ayuda idónea porque mire, aquí está escrito. O ella no carga una fotocopia. Y, oiga, usted no va a hacer la cabeza porque mire, aquí está escrito. Oiga, usted no me va a cuidar. Oiga, usted no va a estar conmigo en las buenas ni en las malas. Oiga, usted no va a estar. No, porque el papel no es el pacto. El pacto fue el acuerdo que se hizo entre las dos partes. Pero nadie vota el papel. ¿Y entienden por qué son los anillos? Porque es más fácil cargar un anillo que un papel. Y entonces con el anillo toda la gente dice, ah, su merced es casada. Ah. Y él a todo el mundo le dice, mire, yo ya tengo un pacto que no puedo, que no debería, sí puede, que no debería violar. Ese mismo aspecto lo tiene el nuevo pacto. Mucha gente dice que nosotros ya no nos podemos divorciar del Señor. Entonces no han leído la Biblia. Porque una persona puede tomar por inmunda la sangre del pacto y volverse atrás. Y ya no hay lugar para la arrepentimiento. Porque en la Biblia dice que si una persona se separa de la otra, podrá casarse con quien quiera, menos volver con esa persona. Pero no está hablando tanto de la relación matrimonial. Ay, entonces yo no puedo volver con mi marido, menos mal. No. Ay, menos mal que yo no voy a volver con mi esposa. Pues sí, eso es una gran ventaja, pero no está hablando de eso realmente. Está hablando es que si una persona se aparta de Jesús después de haber conocido, no hay lugar para la arrepentimiento. Y eso es tenebroso, eso es absolutamente tenebroso. Eso es absolutamente, o sea, el libro de los Hebreos es una advertencia absoluta a perder la salvación, viejo. Porque está olvidando el pacto en la sangre. Claro, aquí surge una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que surge? Con micrófono, mi querida inspirada Adriana. ¿Cuál es el pacto? Obviamente. La gente dice que anda en el Evangelio y ni siquiera conoce el pacto, pues están absolutamente perdidos. La gente dice que cree en Dios, pero ni sabe qué cree. Y la iglesia predica de todo, menos del pacto. La iglesia habla de economía, de puericultura, de relaciones interpersonales, de liderazgo, de coaching, pero lo que tiene que repartir es la copa. O sea, hablar del pacto. Hay una iglesia que se llama El Pacto. Yo creo que jamás predican del pacto. ¿En qué consiste? Esa es la pregunta. Esto es demasiado. ¿En qué consiste el pacto? Y de nuevo, el libro de los Hebreos es demasiado específico, hermoso es. Hebreos es hermoso. Yo estoy que termino Isaías para comenzar a estudiar Hebreos. Cuando hemos comenzado Isaías, estoy fregado, yo estoy fregado. ¿Sí? Más antojado que quiero predicar de todo, pero no, que Dios nos dé vida. Por eso no voy a profundizar tanto en Isaías.
darle un brochazo a Isaías. Entonces yo digo eso y después me quedo ahí 5 años enseñando Isaías. Pero es que Hebreos, o sea, tengo envidia del pastor John que acabó de terminar Hebreos en la iglesia de Kennedy. ¿En qué consiste el pacto? Miremos. Ahí mismo tiene unos versículos, pero yo no voy a mirar esos versículos que están ahí porque me gusta más lo que hay aquí. Capítulo 8 de Hebreos, leamos desde el versículo 8 hasta el versículo 12. ¿Quién lee? Hebreos 8. Bueno, leámosle la Vulgata a ver qué dicen los vulgatas. Sí. Hay una deficiencia en la Vulgata latina. Uno, que es una traducción demasiado literal de la Vulgata, que está escrita en latín. Entonces, al pasarla al español, no le hicieron mucha dinámica, no actualizaron el lenguaje. Dos, que en ese momento hay mucho énfasis por la reforma. Ojo, la Vulgata estaba escrita en latín y no se traducía. Es más, la mayoría de sacerdotes católicos leían la Vulgata sin saber latín. Ay, ¿cómo es posible eso? Que la mayoría de los sacerdotes leían la Vulgata sin saber latín. Bueno, déjeme mostrarle cómo se hace la cosa. For if he were unheard, he should not even be appraised. Being present still, y por eso no estoy pronunciando bien. Estoy leyendo en inglés, pero yo no sé inglés. ¿Quiere que le lea en francés? También la tengo acá. Pero entiende eso, que uno puede leer sin conocer el lenguaje. Eso hacían los sacerdotes. Porque estaba prohibido leer la Biblia en lenguas vernáculas, en lenguas de todo el pueblo, en el lenguaje que todos conocían. El gran rescate que hace la iglesia protestante es empezar a pasar a las lenguas de todo el mundo la Biblia, a las traducciones. Cela étant dit et sentilé, c'est donc bon, ainsi est remporté qui est racine à la doctrine de l'étrange de la magistère divine dans les yeux. En francés. Pero je ne parle français, mademoiselle. Es más, entiendo menos de francés que el poquillillo que entiendo de inglés. Y podía leerles en griego, sin entender un carajo. Pero ustedes entienden que nos está pasando que leemos en español y no entendemos un carajo. Eso está peor todavía. Porque jamás, ¿cuántas veces hemos leído esta porción de la Santa Cena? Y no la entendemos. Peor todavía. Entonces nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que entender lo que está hablando. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Adriana, por favor, en la Vulgata al español. Sin embargo, vituperándolos, dice: He aquí que vendrán días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto nuevo. No conforme al pacto hecho con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, puesto que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Ojo, ¿quién los menospreció por no permanecer en el pacto? Dios. Dios se separó del pueblo de Israel y consiguió una nueva esposa. ¿Ustedes saben lo que estoy diciendo? Tan terrible es mi condición. Pero lea la Biblia. Porque ellos, ¿qué? ¿Entienden la diferencia entre un contrato y un pacto? En el momento en que uno no permanece
en el pacto queda ¿qué? Anula. Disuelto. En un contrato toca ir a establecer las cláusulas y venga para acá y un abogado y entonces a ver y dónde están y muestre a ver y a usted qué le toca y a usted qué no le toca. En un pacto viejo, usted rompió el pacto, ¿sabe qué? Ya no hay pacto. A mí no me toca hacer nada, ya no hay. Ojo, lo que estoy hablando no lo vaya a usar para su vida personal, para ser sinvergüenza. ¿Entiende de qué está hablando la Biblia con esto? De la relación de Dios con Israel y de Cristo con la iglesia. Y ojo, seguimos estando en un pacto. De modo que si nosotros no permanecemos en el pacto, ¿sabe qué dice el Señor? Chao. Ese es el libro de los Hebreos. Le acabo de hacer el spoiler del libro de los Hebreos. Ese es el punto central del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, cuando usted quiere hablar de si la salvación se pierde o no, no se ponga a dar vueltas por toda la Biblia. Lleve a la persona al libro de los Hebreos. Venga, sentémonos y leamos el libro de los Hebreos. Porque ellos no quisieron permanecer en el pacto. Entonces dice, sigamos leyendo. Este será el nuevo pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Imprimiré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque tendré misericordia de sus iniquidades y de sus pecados. Y de sus pecados jamás me acordaré. ¿Cómo? Cuéntenme qué elementos tiene el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Primer elemento. Anula el antiguo. Ojo, aquí está el autor de Hebreos citando a Jeremías. Este Jeremías le quiebra el lomo a todos los tontos teólogos, ojalá que estén viéndome, que creen que el Evangelio es una continuación del Antiguo Testamento. Anímese, Jason, que hágale, hermano, contribúyanos a todos, edifíquenos, por favor. Díganos, no sé. Láncese al agua, que habemos poquitos. ¿Qué dice Jason? Sí. Que el antiguo pacto no va a ser ¿qué? No ser un semejante al que hizo con su antepasado. El día en que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Jason dijo que el nuevo pacto no va a ser semejante al pacto que hizo Dios con sus antepasados. Primera diferencia. Entonces no es lo mismo. No es igual. Es diferente. Es completamente diferente. Aquí podemos colocar antiguo pacto y nuevo pacto. Pero no vamos a hacer ese estudio tan profundo. Se dan cuenta que si nosotros nos ponemos a escarbar, terminamos en Japón. Porque es demasiado. Es demasiado. Pero en ese estudio que nosotros hacemos para poder dirigir el estudio, nosotros sacaremos los elementos más relevantes para después en el estudio de 1 hora, pues ya llevamos casi 2 horas hablando de esto. Y ni siquiera hemos rozado, miren, ni siquiera hemos rozado todas las cosas. Pero con ese bagaje, con ese conocimiento, nosotros extractaremos los elementos más especiales y los diremos para el grupo de estudio. Entonces, ¿en qué elementos tiene ese nuevo pacto? 1, es diferente, dijo Jason. Segundo elemento de ese pacto. Con sus antepasados, tienen que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra, pues ellos no fueron fieles a mi pacto. Ok, la razón del nuevo pacto es porque los antepasados no fueron fieles al pacto anterior. Y por eso Dios los abandonó.
Bueno, ahí yo tendría algunas diferencias en eso. No diría que sí, que sí, que sí, que es por eso que se da el nuevo pacto. Es más, si nosotros estudiamos la cita estaba en el anterior, quiero que es en Éxodo, en Éxodo o en Deuteronomio, el antiguo pacto tenía inmerso el nuevo pacto. Porque al final, tenían que sacrificar un animal para ponerle todos los pecados. Al final, no es que Dios tiene un plan B. Es más, el nuevo pacto Es el plan A. no es tan nuevo. El nuevo pacto está establecido desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde la simiente de la mujer, a través de su sufrimiento, aplastará la cabeza del enemigo. Y el Señor cubrirá el pecado con la piel de los animales inocentes. Desde el principio. Y si seguimos con Noé, encontraremos que la sangre hará expiación por vuestros pecados. Y si vamos con Abraham, entonces dice que yo proveeré el cordero de la expiación para que el hijo no sea muerto. Y si vamos, y por toda la línea de la sangre, porque el nuevo pacto no es nuevo en cuanto no haya sido revelado, sino que es el momento del cumplimiento. ¿Qué dices? Sí, es Adriana que no juiciosa. Voy a poner brava si la regalo. Y como yo he cambiado tanto, ahora soy noble y no regalo. Es diferente. ¿Qué más tiene el nuevo pacto? ¿Qué otro elemento tiene el nuevo pacto? Sandra está tomando de tinto, provocándonos a todos. Yo también tengo tinto, no me moleste. Sandra, ¿qué elemento? Hay unos elementos, no profundicemos tanto no, ya nos volvimos teólogos aquí. No, ¿qué elementos tiene el nuevo pacto? Desde el versículo 10, primer elemento. El pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Ok, elementos del nuevo pacto. Pondré mis leyes en las mentes de ellos. En sus mentes. Y sobre su corazón las escribiré. ¿En dónde fue puesto el antiguo pacto? En primer lugar, afuera de ellos, en unas piedras. Ellos tenían que venir y leerlas todo el tiempo. ¿Verdad que pero es una cuestión externa. Ya no va a estar en unas piedras. Ahora va a estar en su mente. Pero además de la mente, cuando dicen el corazón, es que ellos van a querer. Ya no es, en primer lugar, sí, ojo, racionalmente lo entiende, digamos que la conciencia, pero además de la conciencia, el corazón. ¿Sí? Por eso la canción de este hombre es tan sabia. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo, porque me dicen la conciencia, el corazón. No, aquí hay una completa concordancia entre la conciencia y el corazón. Pero me encanta Juan que dice, pero mayor que nuestro corazón, aunque nuestra conciencia no nos reprenda, nos reprende nuestro corazón, pero mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, ok, pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré en su corazón. Sí, realmente uno ya no entiende que cuando porque la gente dice, ay no, qué peligro, cuando una persona viene a Cristo, entonces ahora puede hacer lo que se le dé la gana. Sí, pero ya no va a querer. Cuando hablaba esta persona de los alcohólicos, entonces el papá era alcohólico. ¿Quién me está contando esa historia? Ayer alguien me la estaba contando. Tatiana me lo estaba contando. A propósito, ¿no? Le dieron visa
por 3 años a Tatiana y a Ludo. Estarán con nosotros 3 años. Bueno, han sido súper edificantes para la iglesia. Han sido, Dios bueno. Entonces, ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, el papá de Tatiana era alcohólico. Pero tan alcohólico que él sentía el olor del trago y empezaba a temblar de ganas de tomárselo. Cuando le entregó su vida al Señor, el Señor, ojo, sanó la adicción. Él sigue siendo alcohólico, pero el Señor sanó la adicción. De tal modo que cuando después de recibir al Señor le ofrecieron trago, él se lo iba a tomar y le dio ganas de vomitar. Ese testimonio lo he escuchado yo muchísimo. Una persona que era adicta a las prostitutas y entonces ya después fue a los prostíbulos y ya sentía, se enfermaba. Una persona que era adicta al cigarrillo y prendió el cigarrillo y ya no quería. Sí quería ¿dónde? En su mente quería. Ya en su corazón no, ya en su fisiología ya había ocurrido un cambio. Un cambio. El Señor ahora es escrito. Entonces por eso no hay, el problema no es si la gente dejó de pecar. Ay, ya no consuma licor para ser cristiano. No, viejo, eso no es el problema. El problema es que no ha nacido de nuevo y si no ha nacido de nuevo va a querer volver atrás. Y si después de ser cristiano se deja engañar por Satanás, también volverá atrás. Y volverá peor. Y ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Por eso Pablo va a decir, yo cuido mi salvación con temor y temblor. ¿Qué más tiene? Tiene el pacto, Sandra. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Claro, yo quisiera que ahí dijera, seré a ellos padres, ellos serán a mí por hijos. Pero lo que pasa es que no lo dice porque él está citando Isaías y todavía no está esa revelación que es en el nuevo pacto. Él está citando Isaías, por eso él no cambia lo que dice Isaías. Pero realmente nosotros veremos que ahora él nos hace hijos, ya no siervos. Todavía seguimos siendo pueblo y Dios. Sí es verdad, eso sí es verdad. Pero ahora más que pueblo somos hijos. ¿Es el hijo de un rey parte del pueblo del rey? Sí, pero en otra condición. Pero bueno, vamos a escribirlo acá como está aquí. Hijos y él por Dios. No, perdón. Pueblo y él por Dios. ¿Qué más? Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos. Mire, hoy Ember, Jason y Alejandro nos han dado lecciones de la palabra. ¿Quién se la reveló? Eso no lo entienden ni los teólogos, es que por eso me burlo de los teólogos. Porque ellos piensan que intelectualmente pueden hacer este razonamiento y este razonamiento no es intelectual, sino que hay algo que está operando aquí en nosotros, el Espíritu de Dios. Ustedes vieron a Cristian, o sea, sin palabras nos gritó. Estoy preparando otra sorpresa de otro predicador todavía más chévere. ¿Entiende eso? Que ninguno me conocerá. Porque todos me conocerán, todos. Y esa es la riqueza de la iglesia orgánica. Esa es la riqueza de la iglesia orgánica. Que la gente se dé cuenta que se quite el velo. No necesitamos que un gurú nos enseñe. Ya no hay gurú. Y hay gente ignorante que estudió teología, que está diciendo que sin griego no se puede enseñar la palabra. Y que sin teología no se puede enseñar la palabra. Y que sin doctores de la Santa Madre Iglesia no se puede enseñar la palabra. Pero ¿qué dice la palabra? Imagínense. ¿Qué dice la palabra? Absurdo, ¿no? Que ellos digan que sin griego, que sin estudio, que sin doctores, pero la palabra, no se puede estudiar la palabra, pero la palabra está diciendo que no, y eso no es una mentira, eso no es un engaño, eso no son palabras bonitas, eso no es una coaching, eso no es inspiración humanista, no, es la verdad.
todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Ese es el pacto. Por eso en la iglesia orgánica todos pueden predicar, todos pueden predicar. Todos pueden estudiar la palabra, todos pueden escudriñarla, todos pueden aportar. Nosotros tenemos por el dominio de la religión y por el dominio del poder que le enseñaron al pueblo que el pueblo no puede pensar, opinar ni decir. Por eso ellos no quieren que la gente tenga educación. Y si la tienen, que la tengan bien picha. O sea, lo más peligroso es a enseñar a la gente a pensar, que no piensen, que no protesten, que no digan, que no, cercenémosles la capacidad de crítica, porque es peligroso. ¿Usted no ha visto los grandes gamonales de la política, de quién se rodean? No de personas pensantes, de los más burros. ¿No ha visto que los que dicen las peores tonterías son los que los rodean? Porque si piensan, ¿no ve que le hacen la jugada? No quiero hablar de política, ¿verdad? Bueno, entonces todos me conocerán. Eso es demasiado bonito. ¿Y qué más dice el pacto, el nuevo pacto? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No, perdón de pecados. Ay. Pondré mis leyes en sus mentes, en su corazón las escribiré. Ellos serán a mí por pueblo y yo seré por Dios. Todos me conocerán y nunca más me acordaré de sus pecados. Vamos a hacer un resumen que hace el Hebreos en capítulo 10, desde el 14 hasta el 19. ¿Qué dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. ¿Sigue? Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entiende que nosotros, mire, por la religión nosotros muchas veces en la oración fallamos. Bueno, y también en la vida hay cosas así, pero perdónanos, perdónanos, perdónanos. ¿Qué dice el Señor? Ya te perdoné. Pero perdónanos, ya te perdoné. Ya, ese asunto ya está resuelto. Y ahora, acércate. Ven. Yo quiero, ¿qué? Perfección, hacerte perfecto, santificarte. Yo quiero que el Espíritu Santo esté sobre usted. Yo quiero que usted tenga mis leyes en su mente y en su corazón. Yo no quiero nunca más acordarme de sus pecados. No necesita pagar por ellos. Ahora tiene libertad para entrar hasta el lugar santísimo. ¿Quién no quiere recibir ese pacto? Lo que pasa es que nosotros no lo estamos anunciando. Nosotros estamos enseñando otra cosa. Imagínense, el pastor echa a la persona de la iglesia porque se cortó el pelo. Es una locura, eso es absurdo, eso no tiene sentido y no puede tomar la cena. No es digno de tomar la cena. Entonces, si no es digno de tomar la cena, y eso es lo que dice la cena, que ya no hay pecado, que todos somos perdonados. No, usted no puede tomar la cena porque todavía no sabe suficiente. Usted es bobo, ¿no ve que dice que escribirá, que ya no necesita que lo conozcan? Estamos negando el mismo pacto, la misma copa. Bueno, se nos acabó el tiempo. No alcanzamos a tocar todo. Porque en todo caso después hace la advertencia de un asunto que venía anterior, con Judas. ¿Es culpable Judas o no? Este es un asunto como la adicción
y como la enfermedad. O como que Dios pagó, pero también lo asesinamos. O sea, que Él se ofreció como sacrificio, pero lo asesinamos. Están los dos puntos. O sea, Judas sí hizo mal. Hay gente que dice que no, que Judas no. Entonces no han leído la Biblia. Porque era necesario que el Hijo del Hombre sea... Es necesario que antes de que venga el Señor, la iglesia entre en apostasía. Es necesario. Pero hay de los que entren en apostasía. O sea, que nieguen al Señor. ¿Sí? Es necesario. Pero hay de los que entran en apostasía. Bueno, quisiéramos haber profundizado más, pero el tiempo, 2 horas, no nos dan ni siquiera para eso, ¿no? De modo que nosotros ahí tenemos elementos para poder hacer preguntas a la gente y cuáles, usted saque los asuntos más importantes y haga que la gente los entienda y hágale las preguntas de observación y haga las preguntas de análisis y haga las preguntas de interpretación y ayude llevando a la gente a otras partes de la Biblia. No se vuelva un petardo, sino que haga las cosas muy, ¿qué? Naturalmente. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, que es la verdad, que es un gozo, es una delicia, es... Señor, nosotros sentimos que nuestro corazón se enciende, Padre Celestial. Y además nos disfrutamos esta salvación tan grande, este pacto nuevo en tu sangre, Señor. Padre, que nosotros con la copa estamos recordando, estamos ratificando, estamos formalizando, estamos trayendo a memoria, como dice tu palabra, lo que has hecho por nosotros. Y ese pacto es precioso. Tú nos has santificado, tú nos has perfeccionado, tú nos has lavado, tú nos has limpiado, nos has perdonado, nos has hecho tu pueblo, has escrito tus leyes en nuestro corazón. ¿Cómo despreciar ese pacto? Ayúdanos para no volver atrás. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén.